Grabo acá. Listo. Bueno, entonces estamos, a ver, bueno, estamos a 26 de junio del 2022, módulo 15. Bueno, vamos a darle continuidad al proyecto, al programa. En el módulo 15, bueno, ya vamos entrando a esa parte final de alas de mariposa en la cual vamos a hablar de lo que es ya la biodescodificación y ya entramos al tema, digamos que es a la cerecita del pastel, ¿no? Del ponqué, que es la autosanación, que es lo que vamos a ver ya al final y vamos a hacer prácticas, obviamente, ¿no? Entonces, como vamos a entrar a este tema que es tan interesante, al cual me encanta y amo mucho y hace parte de lo que yo hago, vamos a hablar de cómo funcionan las células, aunque ustedes ya deben saber, y tú, por ejemplo, que estás en esta recuperación, Claudia Diago con tu gripa y Diana Chávez, que también estuvo con un quebranto de salud, pero ella ha logrado recuperarse muy rápidamente. Bueno, vamos a mirar cómo funcionan las células para poder ya ir entrando a lo que es la biodescodificación. Bueno, ya ustedes, como hemos visto en otros temas, en módulos anteriores, cómo nos programamos, ¿no? Ya sabemos que nos programamos a través de lo que pensamos y a través de lo que hablamos. Eso ya lo sabemos. Pero, ¿cómo generamos sustancias positivas o negativas? A través de nuestras emociones. Las sustancias positivas o negativas siempre se dan a partir de un pensamiento o de una emoción. Un pensamiento genera una emoción genera una sustancia genera una reacción, ¿sí o no? Una reacción química en el cuerpo, ya sea positiva o negativa, y estas sustancias químicas nos enferman o nos curan. Vamos a poner un ejemplo. Sí, por ejemplo, un pensamiento, por ejemplo, si yo estoy pensando que estoy en peligro, por ejemplo, vamos a hablar de este tema de este bicho, ¿no? Si yo pienso que si yo salgo a la calle estoy en peligro, me voy a contagiar porque alguien tosió, porque alguien se acercó mucho a mí, entonces ya estoy generando una emoción, ¿sí? Esa emoción que genero yo cuando salgo a la calle porque me siento en riesgo, esa emoción va a generar sustancias químicas cerebrales, que ya lo vimos en la clase pasada, genera una sustancia química cerebral, ¿sí? De miedo, de sentirme en riesgo o de sentirme en peligro, que me puedo enfermar o que me puedo morir, ¿sí? Esa reacción química puede ser positiva o negativa. Y esta sustancia realmente es lo que nos enferma, realmente. Entonces, ¿de dónde empieza todo? De un pensamiento o de un sentir. A partir de ahí empieza todo. Bueno, vamos a hablar un poco más a profundo de lo que son las células. Debemos saber que nuestras células están renaciendo cada determinado tiempo. Yo creo que esto, no sé si es nuevo para ustedes, pero estamos todo el tiempo generando, creando nuevas células. Igual que nuestro torrente sanguíneo, nuestra sangre, no es la misma que tú tenías hace un mes. No es la misma. No, la sangre que tienes actualmente no es la misma que tenías hace un año, no es la misma. Por eso cada vez que nos sacan sangre, que vamos a un chequeo de laboratorio y nos extraen sangre, pues la sangre siempre va a ser diferente porque tiene nuevos componentes, porque tiene nuevas células, la sangre. Entonces, hablando de este tema, cada determinado tiempo nuestras células están renaciendo, se están regenerando. Todos los días nos estamos rejuveneciendo, aunque no lo sepan. Todos los días nos vamos rejuveneciendo, todos los días estamos produciendo nuevas células. Las células, por ejemplo, que tenían hace un año, ya no existen, ya no están. Y vamos a poner el ejemplo. Las células de la sangre, como lo acabo de decir, lo que son los glóbulos rojos, duran 120 días. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 120 días hay una regeneración, hay un nuevo cambio de células sanguíneas. Entonces ya pueden ustedes darse cuenta. Las células de la piel, por ejemplo, nuestra piel, siempre hay cambios en nuestra piel o las células de nuestra piel se regeneran, ¿sí? Cada 28 días. O sea que a los 28 días nuestras células de la piel mueren, ¿sí? Y nacen unas nuevas. Y van naciendo y van brotando nuevas células de la piel, ¿sí? Por eso si de pronto alguna persona tiene algún problema en la piel, por ejemplo, que le salió granitos, que de pronto se cortó
en la piel, a los 28 días ya tiene nueva piel. O sea que si tienes algún problema de piel y empiezas tú a trabajar en ti, a los 28 días ya vas a estar bien en tu problema de piel. Las células del estómago, por ejemplo, las células del estómago, ¿saben ustedes cada cuánto se recambian estas células? Cada 5 días. ¿Se imaginan? Cada 5 días cambian nuestras células del estómago. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo algún problema en mi estómago, a los 5 días ya voy a estar bien. Los que hemos tenido, por ejemplo, diarrea, o que hemos tenido el colon inflamado, o que hemos tenido otros problemas de estómago, a los 5 días ya estamos bien porque se va regenerando. Y obviamente esto va adherido a nuestro pensamiento. Si estamos pensando que cada vez voy a estar peor, que esto no se me va a quitar, que esto lo escuché o lo leí por ahí, que esta enfermedad o estos síntomas que estoy teniendo duran un mes, o que esto no me va a quitar nunca, que esto debo tomar medicamentos eternamente, pues obviamente eso es lo que tú estás impregnándole a las nuevas células, ese pensamiento, esa mentalidad, esa emoción. ¿Sí? Por eso hay personas que tardan mucho más tiempo para sanar. Hay unas emociones que son emociones viscerales, ¿sí? Que salen de aquí y que se concentran básicamente en nuestro estómago. Esas células viscerales, como emociones viscerales, perdón, por ejemplo, las preocupaciones, el estrés, ¿sí? La ansiedad, atacan rápidamente a nuestro estómago, produciéndonos, por ejemplo, gastritis o de pronto otras alteraciones, ¿sí? Y el tiempo para sanar esa gastritis o esa úlcera en tu estómago se demora tan solo 5 días para restablecerse. Tan solo 5 días. Por eso, por ejemplo, cuando alguien tiene problemas de gastritis, vamos a hablar de esto, cuando tiene problemas de gastritis y que le arde el estómago, hay que mirar hacia atrás. ¿Qué pasó hace 4 días? ¿Qué pasó hace 5 días? ¿Qué pasó hace 8 días? Estás en estrés, peleaste con alguien, tiene alguna preocupación por alguien, porque de pronto no te va a llegar esto rápidamente. Entonces, cuando realmente empezamos a analizar, bueno, ¿por qué tengo gastritis? Y empiezo a recordar mi cassette, ¿sí? De vida, me doy cuenta, claro, yo tuve una preocupación, no tengo una preocupación por esto o aquello, y nosotros mismos empezamos a generar este tipo de alteraciones en nuestra salud. Entonces, problemas en el estómago tan solo duran 5 días, siempre y cuando empecemos a darle un nuevo manejo, una nueva mentalidad, un nuevo sentir, y en 5 días ya vamos a estar bien, ¿sí? Tan solo se requiere 5 días para sanar y sin tomar medicamentos, que es lo mejor. ¿Qué hay que hacer? Solamente debemos cambiar nuestra química corporal. Ya en la clase pasada estuvimos hablando de lo que es la química del cuerpo, ¿no? En la clase pasada, y obviamente la clase pasada va enlazada con esta de cómo funcionan las células. Entonces, espero que lo estemos entendiendo. Todos tenemos la capacidad de autorregenerarnos, absolutamente todos, ¿sí? Bueno, para los que están llegando, un abrazo fuerte, mi preciosa Gloria, mi bella Olga Londoño, Claudia Charón, muchas gracias por estar aquí. Estamos hablando de las células, estamos hablando de que las células de nuestro cuerpo tienen caducidad, así como cuando compramos un yogur, ¿sí? Y el yogur pues dura mucho menos tiempo. Cuando decimos el yogur en 15 días vence el yogur. Exactamente sucede con nuestras células. Como lo decía hace un momento, las células de nuestra sangre duran 120 días. De manera que si tenemos un problema en la sangre, si empezamos a cambiar nuestra química corporal, pues va a cambiar nuestras células. De alguna forma la vamos cambiando. Las células de la piel caducan cada 28 días. De manera que cada 28 días tenemos nuevas células sanguíneas. Las células del estómago, por ejemplo, se recambian cada 5 días. Ahora, las células que me acabo de acordar, las células que más duran en regenerarse, en recambiarse, las que más duran son las células de los huesos, ¿sí? Las células de los huesos duran un año. Son pero el resto de las células que tenemos en nuestro cuerpo duran mucho menos en regenerarse, se cambian mucho más rápidamente. El proceso, digamos que de vida de las demás células
es mucho más corto, pero el de los huesos se demoran un año en cambiar. Por esa razón, cuando nos fracturamos, ¿sí? Se demora mucho tiempo la recuperación para que ese hueso pueda pegar o para que ese hueso pueda reestructurarse, ¿no? Puedan ya sellar completamente, porque las células de los huesos se tardan un año en regenerarse. Bueno, entonces empecemos a utilizar nuestra varita mágica, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ya la hemos visto también en otras clases. Utilicemos nuestra imaginación. Recuerden que la mente es literal. La mente no sabe si está ocurriendo algo, si es algo real o es imaginario. La mente simplemente es literal, tal lo que tú le dices, así tal cual es. Si tienes de pronto alguna inflamación en tu cuerpo, empieza a imaginar que te estás desinflamando. Recuerda una vez más, la mente no sabe si lo que tú le estás metiendo a la mente es algo real o es algo imaginario. De manera que digamos que podemos empezar a jugar con nuestra imaginación. Si tú estás imaginando que las células de esta parte de tu cuerpo se van regenerando, se van restaurando, se van poniendo mucho más vivas, más sanas, entonces igualmente la mente no sabe si es verdad, pero simplemente lo toma real, lo toma tal cual como tú lo estás haciendo, ¿sí? Trata de mimarte, de consentirte, de amarte. Háblale a tus células con amor y agradeceles por el trabajo que están haciendo de mantenerte completamente sano. Piensa, imagina, visualiza, ¿sí? Aquí dice que los cartílagos también obviamente todo, absolutamente todo, el cabello, las uñas, absolutamente todo nuestro cuerpo son células. Somos una masa de células, ¿sí? Estamos hablando de nuestro cuerpo físico, ¿no? Es una masa de células. Son muchas células. Todo está formado por células. De manera que las células siempre se están regenerando. Ya si vamos a hablar un poquito más profundo, tenemos el cuerpo físico que es digamos que es una unión de muchas células, ¿sí? Pero por fuera, pues obviamente tenemos un cuerpo energético, del cual pues vamos a hablar mucho más adelante, ¿no? El cuerpo energético también hay que cuidarlo, también hay que alimentarlo. Bueno, no importa que tengas, para las personas, no importa si tienes un cáncer, si haya alguna persona que tiene un cáncer terminal, de la misma forma como la persona fue capaz, tuvo la gran capacidad para crear una enfermedad como un cáncer, también tiene la capacidad para revertirlo a través de nuestro sentir. Por ejemplo, yo hablaba ayer, por ejemplo, hay personas que van al médico, tienen algún síntoma muy pequeñito, pero en cuanto le dicen, mira, su diagnóstico, digamos que es algo terrible, algo que, mejor dicho, te baja completamente, una enfermedad terminal, inmediatamente la persona baja todo su sistema inmune, absolutamente, y empieza a enfermarse, a sentir síntomas, a sentir mil cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso fue lo que estamos creyendo y lo que empezamos a crear a través de la mente, empezamos a crear. Y por eso dice, no, pero es que esta persona estaba bien, fue al médico, le dijeron que tenía cáncer y ya a partir de ahí le cayeron todos los males. ¿Han escuchado? Eso es muy frecuente, muy frecuente. Entonces, ¿qué realmente fue lo que pasó? O sea, de inmediato es como cuando tú pones el switch de la luz, inmediatamente lo colocas en off, apagado, cerrado, ¿sí? Se bajonea completamente, ¿sí? Porque es nuestro sentir. Recuerden que la clave es el sentir, la imaginación y lo que tú estás sintiendo es lo que realmente maneja absolutamente todo. Bueno, repite siempre tus afirmaciones diarias, cada hora si es posible, sonríe y adicionale la imaginación, el amor, la aceptación y el perdón a ti mismo. Perdónate a ti mismo por haberte descuidado durante tanto tiempo, por dejarte llenar de miedos, de resentimientos o de culpabilidades que no te corresponden. Ámate siempre. Y bueno, pues yo los reto a que practiquen, a que pongan en práctica todo esto y para que no queden con la duda, para que no se queden con esa creencia, ah, es que la imaginación es chévere, con la imaginación podemos crear, con la imaginación podemos hacer muchas cosas, pero que no se quede realmente en una creencia, sino que ustedes realmente lo pongan en práctica y se convenzan de que realmente podemos hacer las cosas, que no quede como una creencia.
Recuerdan que cada vez que estamos pensando y cada vez que estamos hablando, nos estamos programando. Hay que estar nuevamente, les repito, nuevamente consciente de qué términos estamos hablando, de qué términos estamos utilizando, de qué manera nos comunicamos con los demás, de cuál es nuestro sentir, ¿sí? Alinear lo que es la mente con el corazón, que si yo estoy pensando en algo, perdón, que si yo estoy sintiendo algo, lo esté pensando también. Generalmente a veces tenemos como esta discordancia, como que no hay coherencia entre lo que pienso y lo que siento. Entonces sí es muy importante que tengamos esa lineecita, que esté alineado lo que pensamos con lo que sentimos, ¿sí? ¿Qué más le puedo yo decir de lo que tiene que ver con las células? Bueno, esto es la clase de hoy y la tarea finalmente es reflexionar sobre ¿realmente te amas? ¿Realmente hay amor propio? ¿O te estás castigando? ¿Te estás culpando? ¿Te llenas de resentimiento o de miedos? Porque justamente eso que tú estás sintiendo, eso que sientes, es lo que estás impregnándole a las células nuevas que vienen en tu cuerpo. Y luego vienen enfermedades, luego vienen dolencias, luego vienen malestares, luego vienen síntomas y decimos, ¿pero por qué me enfermé? Pues me enfermé porque finalmente es lo que yo estoy programando o lo que yo estoy inyectándole a cada una de las células que están naciendo y le estoy inyectando miedos, temores, rabias, angustias, incapacidades, en fin. ¿Sí? Y recuerden que siempre podemos autorregenerarnos, tenemos la capacidad, cuando realmente tenemos este conocimiento, podemos hacer grandes cambios en nuestra salud y en nuestra vida. Bueno, eso es lo que tiene que ver con el autocuidado, amarse completamente. Ahora, ¿cuántas veces nos hemos atacado a través del pensamiento? ¿Sí? Pensamientos como, por ejemplo, por eso es muy importante el poder de la palabra, ¿sí? En los términos que utilizamos, la forma como la hablamos, si hablamos algo negativo, pero lo hacemos en chanza, finalmente para el cerebro o para la mente, eso es lo que realmente es. Él no va a decir, es que está charlando, es que está haciendo una broma, es que está hablando en doble sentido. No, para la mente simplemente es literal. Entonces tengan mucho cuidado con esas palabras o frases que decimos a la ligera, sin ser consciente de la profundidad de las palabras, como por ejemplo, no puedo, cuando decimos yo no soy capaz, esto no es para mí, no me lo merezco, o simplemente sentimos, aunque no lo decimos, sentimos que yo no soy merecedora de esto, que yo no merezco ser feliz, que es que yo he hecho tantas cosas malas en mi vida que realmente tengo que pagar, tengo que sufrir, y eso no es así. A veces tenemos ese sentir en el fondo porque es que hice cosas malas, porque es que dañé a alguien, entonces yo debo pagarlo, yo debo sufrirlo, yo no merezco hacer esto, no merezco lo otro, o tal vez decimos, esa persona, él o ella, es mejor que yo, ¿sí? O tal vez no valgo, no soy lo suficiente, o no me atrevo a hacerlo porque es que me da pena, no me atrevo a hacer esto, no me atrevo a escribir un libro, no me atrevo a aprender, no me atrevo a esto, lo otro, porque de pronto se burlan de mí, ¿sí? Porque de pronto me van a juzgar, de pronto mi familia me va a juzgar porque voy en contra de ellos, porque todos han sido, ejemplo, arquitectos y yo quiero ser un cantante, por ejemplo, ¿no? Entonces también esa lealtad que tenemos a la familia hay que irla como desligando de nosotros y empezamos a vivir para nosotros mismos, ¿sí? ¿Cuántas veces, permítame, espérate, sí. ¿Cuántas veces permites que tus reacciones negativas te lastimen, ¿sí? Inundando tu organismo de cortisol, envenenando tus células, por ejemplo, porque finalmente eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Finalmente, cuando las personas tienen muchas enfermedades, que sufren de 1000 cosas, cada persona está donde quiere estar. Lamentablemente está donde quiere estar, pero es inconsciente. Y justamente estamos aquí para ser conscientes de hacia dónde queremos dirigir nuestra vida, hacia dónde queremos ir, ¿sí? Justamente para eso estamos aquí, para que tomemos las riendas y el control de nuestra vida, de nuestras emociones, que nada de lo que hay externamente nos pueda afectar, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias. Nos quedan 10 minutos. Yo quiero que vayamos a un segundo video,
porque quiero enseñarles cómo vamos a la siguiente clase que vamos a hacer. Vamos a hablar de la imaginación, que la voy a hacer dentro de 8 días, pero quiero que hagamos un otro video para yo enseñarle a hacer lo que son los postes energéticos que pueden colocar en sus casas para poder que absorban la energía negativa o lo que está allí en sus casas. Bueno, entonces si hay alguna pregunta de las personas que están aquí, si hay alguna, alguien quiere hacer alguna pregunta. Lucecita, muchas gracias. Cuando estábamos hablando, bueno, cuando tú estabas refiriéndote a la autorregeneración, eso solamente es un término que se utiliza cuando uno mismo ha generado la problemática, o también se puede tomar desde el punto de vista que se haya nacido con ese problema. No sé si eso también puede abarcarse en la autorregeneración. Por ejemplo, la gente que nace con una deficiencia, la gente que nace con alguna alteración, eso también entra en la Ah, autorregeneración. ya. Bueno, recuerden que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de, no tengo aquí un guante. Digamos que yo tengo este guantecito, ¿no? Digamos que este es un guante, ¿no? Esta es mi mano y digamos que esta es el alma. Esta es el alma. Y yo voy a tomar un cuerpo, voy a nacer. Entonces, cuando yo tomo este cuerpo, entonces adquiero un cuerpo nuevo, ya sea de hombre o de mujer, en un país, una religión, una ciudad, una nacionalidad. Entonces, este es mi nuevo cuerpo, ¿cierto? Resulta que ya pasaron 30, 40, 80 años y ya mi cuerpo ya digamos que ya llegó el momento en el cual ya se deteriora y simplemente dejo mi cuerpo. Ah, no, se deteriora y digamos que yo en este cuerpo, yo, por ejemplo, digamos que yo fui una persona que maltrató a los niños, por ejemplo, y que utilizaba a los niños para llenarme de placer y para dañarlos, para, bueno, hacer cosas feas con los niños, por ejemplo, ¿no? Entonces yo dejo este cuerpo morir, pero sigo siendo el mismo. Pero ya aquí, en esta alma, queda implantadas, queda grabadas situaciones que yo hice, que yo viví, que yo decidí hacer. Entonces yo ya voy a vivir en otro cuerpo. Entonces digamos que cojo este otro cuerpo, diferente, en otro lugar, y cuando yo nazco, digamos que yo tengo una deficiencia o nací con algún problema, por ejemplo, pero ese problema no es del niño, es de vidas pasadas. Generalmente sucede. ¿Me hago entender? Entonces decimos, no, pero pobrecito, este niño tan chiquito, es que nació con alguna deficiencia cardíaca, este niño, por ejemplo, bueno, nació con algún problema, un pequeñito y tan chiquito, pobrecito, y obviamente nosotros solamente podemos ver el cuerpo físico. Nuestros ojos, digamos que no tienen esa capacidad para ver lo invisible, ¿sí? Lo intangible, no podemos hacerlo. Solamente vemos el cuerpecito del pequeño, pero no vemos su alma y no vemos lo que hay detrás de esa persona, de esta alma, de este ser. ¿Me comprendes? Por ejemplo, te voy a hacer un recuento aquí. Resulta que un paciente vino con cáncer, eso fue hace como 4 meses aproximadamente vino con un paciente con cáncer y estaba muy mal desde que su mamá falleció de cáncer también. Y digamos que eso fue como una lealtad porque la mamá murió de cáncer y a él inmediatamente le dio cáncer. Entonces él estaba muy mal. Cuando fuimos ay, él me decía, no, es que mi mamá siempre nos dijo que no, que eso era un mal que le hicieron y nosotros pues no creemos en eso. Nosotros lo llevamos al médico, le hicieron tratamientos, estuvo en quimio y finalmente la señora murió. Resulta que cuando yo empecé a hacerle la terapia al muchacho, el muchacho llamé a su mamá que había fallecido. Hacia cierto tiempo había fallecido la mamá, hace no mucho. Cuando vino la mamá, me dijo, mijo, le hablaba pues la señora a la presencia espiritual de la mamá al paciente. Le dijo, mira, realmente yo no tenía cáncer, era un maleficio que me hicieron. ¿Me entiendes? Era un maleficio. Entonces él empezó a llorar el muchacho
y me contó, dijo, no, mi mamá siempre nos decía que era un maleficio, y entonces yo nunca le creí. Hubiéramos podido llevarla a alguna persona que trate estos temas para poderla sanar, pero no le creímos. Entonces ya empecé yo a decirle al muchacho, dile quién le hizo este maleficio, qué fue lo que le hicieron, y obviamente lo que decía, lo que contaba la señora, ya está en un plano diferente y puede observar todo, ¿no? Digo, no, lo que pasa es que en el cumpleaños en la oficina, ella trabajaba en la alcaldía, en Buenaventura. En la oficina hubo una fiesta, una reunión, nos dieron pastel. Yo estaba trabajando y me trajeron mi pedazo de pastel, pero en la cocina una compañera me le echó algo a mi pastel. Imagínense, un maleficio. Y yo me comí mi pastel y a partir de ahí empezó el maleficio a verse como si fuera un cáncer, pero no era un cáncer, era un maleficio, imagínense. Entonces la señora finalmente murió. Entonces trajimos a la señora que le hizo esta brujería, digámoslo así, trajimos a la señora y la señora pues estaba supremamente mal, que se sentía muy mal, que por favor la perdone, que ella no quería llegar a tanto, sino que simplemente se fuera del trabajo, que la echaran o que por salud la tuvieran que sacar. Y ella dijo que le había hecho este maleficio porque tenía mucha envidia de la señora, porque tenía un buen puesto en la alcaldía y que ella quería ese puesto y finalmente se quedó con el puesto. Ella le dieron ese puesto de la señora, imagínense. Entonces, como la señora murió dentro de su cuerpo energético, que era lo que les hablaba ahora, el cuerpo energético quedó impregnada un trabajo energético. Las brujerías son trabajos energéticos, quedó impregnado. Lo que yo hice fue limpiar a esta señora, que ya fue fallecida, limpiarla de ese trabajo energético para que cuando ella nazca, no nazca con problemas, nazca completamente sana. Entonces, y al muchacho, obviamente, esa parte de esa brujería le cayó al muchacho, ¿sí? Eh, pero creo que fue por otro lado, no me acuerdo, creo que era una novia que tuvo, no me acuerdo, y también era una brujería que hacía aparentar de que era un cáncer, pero no era cáncer, entonces también se trabajó esta parte al muchacho. Entonces yo creo que con esta respuesta que te queda claro lo que tú dices, Claudia. Lucecita, la respuesta fue mucho más allá, muchas gracias. La pregunta mía inicial era los que nacían con la problemática y ya tú explicas que son cosas que vienen y Sí. ya tiene que entrar la persona a otro ámbito con personas expertas para colaborar. Correcto. Sí, porque por ejemplo, la señora se limpió para que en una próxima vida, si vuelven a hacer, pues no nazca enferma. Pero, por ejemplo, durante el proceso de crecimiento, el proceso fetal, ¿no? De crecimiento fetal, si la mamá tiene de pronto problemas, si la mamá tiene situaciones muy fuertes, pues también el bebé. Yo creo que vamos al siguiente video y ya te cuento lo de esta parte. ¿Listo? Por favor, vamos al siguiente. Entramos con el mismo link, por favor. Y muchas gracias. Ya les cuento.